Muy buenos días, estamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, en la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista, el invitado especial, el doctor Dionisio Araujo Vélez, es director de FENALCO Bogotá, Cundinamarca, es candidato a la alcaldía de Bogotá, es viceministro de Minas, solo parte, si no nos quedamos toda la mañana con su hoja de vida. Bienvenido, buenos días. Adolfo, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos los oyentes y televidentes. Muy complacido, estamos en plena campaña electoral y está sobre la mesa su más reciente publicación, Pobrelitiquería. Usted es un hombre que vive aportando cosas a la sociedad, dando luces no solo a los gremios, a la gente en general. Pobrelitiquería es una mezcla entre pobreza y politiquería. Politiquería ya sabemos que es casi que despectivo, es lo más bajo de la política. La prostitución de la política. Y si a eso le agregamos la pobreza de la politiquería, pobreza intelectual, pobreza académica, pobreza moral, pobreza ética, pues nos da una situación explosiva, una situación complicada. Entonces, ¿qué pretende usted con este libro? Como instruir a la gente, como abrirle los ojos a la gente y decirle, mire, a nosotros hace muchísimos años nos vienen diciendo muchísimas mentiras, porque los políticos en términos generales o los politiqueros son muy hábiles, uno tiene que reconocerles que son tremendamente inteligentes y sofistas, pero lo han sido a lo largo de la historia de la humanidad. Es que yo no me refiero solamente a los políticos colombianos, es que uno tiene que ver lo que han hecho los políticos en la historia del mundo. Ellos son los promotores de las guerras, son los promotores de las invasiones, de las desigualdades, de los excesos y abusos más grandes de la historia de la humanidad. Casi que llegamos a una conclusión, es un tema que no tiene solución. Si eso sí, esa es la constante histórica. Sí tiene. Hay que seguir profundizando en la democracia. La democracia, uno mira, Adolfo, y la democracia es un invento relativamente reciente. La democracia en realidad existe hace un par de siglos. Y uno tiene que tener en cuenta que la humanidad tiene 150.000 años. ¿Okay? Y lo de término democracia hay que colocarlo entre comillas. Porque todavía, en toda la historia, eso del poder del pueblo es mentira. Exactamente. Porque lo que hicimos con la democracia es que cambiamos la manera de seleccionar al monarca. Antes, el monarca se seleccionaba o por la fuerza o por el envenenamiento de otro, o por la conquista de otro pueblo, o por la sucesión, la herencia. Y vamos al caso colombiano. El monarca se selecciona por plata. ¿Por plata? Por plata. Claro. Se selecciona por medios corruptos. Por medios corruptos. Y después, y no solamente el monarca, sino toda la corte. Toda la corte. Todos los que lo acompañan, que son los congresistas. Entonces, ellos llegan allí con votos, disque del pueblo, pero cuando llegan allí, ellos no representan al pueblo. Ellos representan sus propios intereses. Ahí viene la corrupción de la política. La politiquería es cuando un dirigente público que debía estar pensando en el bienestar de sus gobernados está pensando en el suyo propio. Y por eso estamos como estamos. Y por eso estamos como más estamos. Desigualdad, más pobreza, claro, más atraso. Mire, yo venía oyendo un debate muy interesante ahora mismo por la radio sobre el tema de la devaluación. Ahora todos nos cogemos la cabeza a dos manos y decimos, wow, la devaluación. Hace unos meses nos la cogíamos por la revaluación. La revaluación que el peso estaba y entonces revaluado. Intervinieron todos los grandes economistas del país y dijeron sus opiniones. Entonces yo pensaba, digo, pero ninguno ha dicho cuál es la realidad. Que un país raquítico como el colombiano y como casi todos los latinoamericanos, pobre, pues tiene que estar sometido a los vaivenes de los precios de los productos en el mercado internacional. Llámese petróleo, llámese carbón. Sí, lo que nos está pasando hoy es sencillamente que un país que depende en un 80% de su economía de lo que llaman internacionalmente los commodities, el petróleo, el carbón, el café y algunos otros medios transables en los cuales no les agregamos valor, pues cuando viene una destorcida de precios del petróleo como la que estamos viendo, pues en el país tiene que producirse una devaluación que todos pagamos el pato. Pero viene el político, viene el dirigente especializado en mentiras a negar la crisis. Sí, no hay crisis económica, el país está blindado, frases que conocemos todos. Sí. Entonces, a negar. Hasta cuando nos revienta la crisis. Sí.
¿no es cierto? Cuando nos revienta el problema. Claro, pero seguimos sin, que es lo que digo en el librito, seguimos sin dar los remedios de verdad de largo plazo, que son poner las bases para un crecimiento económico sostenible y serio, que no puede venir sino del sector privado. Y cuando yo digo sector privado no me refiero a los grandes cacaos que también muchas veces Que se confunde el término, ¿no? que participan de la pobrelitiquería, Esa es. sino de la gente común y corriente como usted y como yo. O sea, porque es que el sector privado es un librero de barrios, sector privado es un pequeño agricultor, sector privado es el panadero, sector privado es el que tiene café e internet. Los colombianos no nos hemos dado cuenta que lo que produce el progreso es ese sector privado. Yo tengo una discusión muy grande con mis coterráneos cartageneros, que ellos me dicen que la causa del atraso de la costa es el centralismo. Y digo, no, la causa del atraso de la costa es que allá no hay sector privado. Si usted, las zonas más adelantadas de este país, que las tiene, porque este país también es tremendamente desigual, no solamente en la gente, sino en las zonas. Las zonas más adelantadas de este país, que es lo que llaman los expertos el Triángulo Dorado, que es la zona comprendiente de Medellín, Cali y Bogotá, sí, el eje cafetero, todo esto. Esto ya sería un país casi desarrollado si no estuviera arrastrando el bacalao del país del siglo XVI que también tenemos en los Chocó, en los territorios nacionales, en la costa atlántica, ¿ok? Y eso tiene que ver, ese atraso tiene que ver con corrupción, ¿no? Pero claro. En el caso de la costa, la corrupción es más fuerte que incluso... Aquí hay menos pobreza que en la costa porque aquí hay más sector privado, a pesar de todo. Ahora, este libro, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se fortalece el sector privado? Eso no es con palabrería. Vea, el sector privado se fortalece con educación, mucha educación, con un régimen tributario adecuado. Nosotros aquí ya venían discutiendo los gurúes de la economía en este programa que le hablo sobre cómo tiene que venir una nueva reforma tributaria. Curiosamente, porque aquí siempre reforma tributaria es más impuestos. Y lo que hay que hacer es bajar impuestos, permitir que la gente le sea rentable el ser empresaria, que la gente le sea rentable el ganar dinero. A uno no debe morirse de miedo con que la gente gane dinero, porque si la gente no gana dinero, vamos a seguir teniendo un país pobre. Mire, lo chistoso es que los países ricos y los países pobres no existen. Existe la gente rica y la gente pobre. Los países ricos son los países donde hay un montón de gente rica. ¿Y por qué hay gente rica? Eso es lo que hay que estudiar. ¿Por qué en Estados Unidos la gente es más rica que aquí? ¿Y la respuesta? Porque trabajan, porque tienen educación, porque tienen un régimen tributario más aceptable, porque tienen confianza en la política, porque tienen seguridad, porque tienen administración de justicia y porque tienen infraestructura. Entonces no me va a decir que Colombia es pobre porque la gente no trabaja. No, la gente en Colombia sí trabaja. Entonces, lo que pasa es que la gente en Colombia no tiene alicientes para trabajar porque el Estado les quita absolutamente todo en impuestos para pagar un régimen burocrático absolutamente inútil. Eso sí es inútil. Porque los impuestos no se ven. Yo me pregunto, ¿cómo es que un país pobre tiene 300 congresistas de 25 millones de pesos mensuales cada uno? ¿Por qué? ¿Por qué no nos gastamos? ¿Por qué un país pobre tiene 12.000 concejales que ganan un montón de plata y que no hacen absolutamente nada? La democracia tiene que me perdonen. La democracia no, ellos no hacen nada por la democracia. Ellos están lucrando y viviendo profesionalmente de eso. ¿Por qué un país tiene que tener 1.000 municipios con 1.000 alcaldes, con 1.000 secretarios de gobierno, 1.000 secretarios? ¿Por qué no reducimos eso a la mitad? ¿Por qué tenemos que tener 30 asambleas departamentales? ¿Por qué tenemos que tener tanta burocracia inútil? Es que póngase a pensar, Adolfo, un burócrata no produce nada sino trabas y problemas. Esa es la esencia. Sí, para justificar su existencia. Sí, es como cuando uno llega a una oficina y le ponen 5 sellos. Sí. Dice, pero si una sola persona le puede poner los 5 sellos. Sí. Porque tiene que justificar esos 5 empleos. Vea, yo siempre me pregunto, ¿por qué 300 congresistas? De pronto con 20 o 30, que tampoco los necesitamos, porque el Congreso es una cosa para hacer leyes. Entonces, hagamos leyes cuando las necesitamos. ¿Por qué un país tiene que estar haciendo leyes todo el día, a toda hora? ¿Por qué tiene que haber una profesión que es hacer leyes? Si ya tenemos las que tenemos, pues déjenlas. Pues ¿no? Eso es la esencia del diseño de la politiquería. La politiquería. Ellos tienen que vivir haciendo leyes. Mire, hicimos una constitución en 1991 y ya la hemos reformado más de 30 o 35 veces. ¿Y usted que saca este libro y que habla mal de la clase política, por qué intentó hacer política? A ver si yo podía cambiar esto. ¿Se presentó como candidato a la alcaldía de Bogotá? ¿Se presentó como candidato al Senado? Sí, para ver si yo podía cambiar esto. Y resulta que no pude. No pude. Es absolutamente imposible. Si usted, por ejemplo, no tiene dinero para comprar votos, usted no obtiene el aval de un partido. No me diga.
Sí, así es. ¿Eso es lo que miden los partidos? ¿Cuántos ¿La capacidad económica? ¿Cuántos votos tiene usted? Mira, yo tuve que renunciar a la alcaldía de Bogotá porque el Partido Conservador no me financió, porque dijo que yo tenía que financiar mi campaña. Le dije, yo no financio mi campaña, porque para eso están los dineros que el Estado da por la reposición de votos. Oiga, para que usted qué financie buena las entrevista. campañas. Necesitamos hacer otra entrevista sobre el tema. A propósito, ¿qué pasa con el Partido Conservador? No tiene candidato a la alcaldía, la lista del Consejo en caso de Bogotá no es tan fuerte. ¿Qué pasa con el Partido Conservador? Que es un partido politiquero, es un partido que no le interesa a la ciudad, es un partido que no tiene propuesta. Yo tenía propuestas sobre la ciudad, ¿verdad? Pero al partido no le interesaron, al partido le interesaba más jugarse ciertos municipios que eran del presidente del ¿Y director. por qué le gusta estar colinchado? ¿Al Partido Conservador? Sí. Porque necesita los puestos para que sobrevivan sus congresistas, que son los que son, dizque el Partido Conservador. Un partido conservador que no tiene, un partido que no tiene candidatos, un partido que no tiene programa, que no tiene idea. Debería desaparecer. Es que aquí desaparecen los partidos por otras razones, pero un partido que no tiene candidato quiere decir que es un partido que no tiene nada que decir. Ese partido sí debería desaparecer inmediatamente en la Constitución. Entonces, parodiando la famosa frase de un expresidente, ¿hay más conservatismo que Partido Conservador? Es una frase, ¿no le gustó a usted? ¿No le gustó? No, mira, ¿No le a gustó? mí- ¿No le gustó la frase? Sí. Yo en este libro digo una cosa que me parece interesante, que es que uno debe acabar la discusión entre izquierda y derecha. Los países tienen que tener derecha e izquierda, ambas. Usted no puede tener solo izquierda en la vida, porque da vueltas, no llega a ninguna parte, ni solo derecha. Eso es como un matrimonio, tiene que tener papá y mamá. Entonces, ¿Ok? Entonces, esa discusión de que hay más conservatismo, sí, este país es en el sentido conservador, este país le gusta el orden, este país le gusta el progreso, los políticos no lo dejan. Dionisio Araújo Vélez, hoy en la mañana de Teleamiga, en la entrevista. Grato verlo. Me encanta, muchas gracias. Vamos a continuar con este debate. Este bueno. es el verdadero debate. Bueno, con mucho La esencia gusto. de la política. Ojalá Lo que debe tuviéramos. ser la democracia. Ya continuamos en la mañana de Teleamiga, Televisión de Valores. Gracias por venir. Muchas Feliz gracias día. a usted por invitarme, muy amable.